cuando el enemigo quiere truncar los planes de Dios. La vida cristiana es una batalla constante. Decidir seguir a Cristo no significa que las cosas serán fáciles. De hecho, a menudo significa todo lo contrario. Este es un mensaje que pocos se atreven a predicar en el día de hoy, pero que el apóstol Pablo deja claro en su ministerio. Aceptar a Jesús como el Señor y Salvador implica ir en contra de las corrientes del mundo, y eso inevitablemente trae conflicto, pruebas y oposición. Pablo, quien dedicó su vida a llevar el evangelio a todas partes, entendía esta realidad profundamente. En Primera de Tesalonicenses 3 vemos a un Pablo angustiado, preocupado por la fe de una iglesia que amaba profundamente. Él había fundado la iglesia de Tesalónica durante su segundo viaje misionero, pero tuvo que salir apresuradamente debido a las intensas persecuciones. Desde ese momento su corazón estuvo inquieto. Sabía que estos nuevos creyentes estaban enfrentando enormes desafíos, la presión de un entorno pagano, la persecución de quienes se oponían al cristianismo y la tentación de regresar a sus antiguas prácticas. Pablo describe en su carta cómo su preocupación no lo dejaba en paz, por lo cual también yo no pudiera soportar más. Envié para informarme de vuestra fe. Pablo no era indiferente a las luchas de sus hermanos en la fe. Él temía que en medio de tantas pruebas que estaban atravesando, el enemigo, Satanás, pudiera tentarlos y hacerlos retroceder. Su temor era real. ¿Podrían estos cristianos mantenerse firmes o sucumbirían a las presiones del entorno que los rodeaba? En Tesalónica, los cristianos enfrentaban un desafío particular. En la cultura de la época era obligatorio rendir culto al emperador como una muestra de lealtad al Imperio Romano. Pero estos nuevos creyentes cristianos que se habían convertido declaraban que solo tenían un Dios verdadero, que era Jesucristo. Imagínalos negándose a participar en las ceremonias imperiales, rehusándose a postrarse ante una figura terrenal. Esto no solo era visto como una falta de respeto, sino también como un acto de traición al imperio. Sus decisiones y sus acciones que estaban haciendo los convertían en blanco de persecuciones y rechazo. Esto causaba mucha angustia en Pablo, quien había intentado volver a Tesalónica, pero enfrentaba barreras tanto humanas como espirituales. En Hechos 17, del 5 al 10, vemos cómo los judíos, llenos de envidia, incitaron a una turba contra Pablo y sus compañeros misioneros, obligándolos a salir de la ciudad. Esta oposición no cesó, y Pablo escribe: por lo cual quisiéramos ir vosotros. Yo, Pablo, él quería ir personalmente. Ciertamente, una y otra vez, él quería estar con su iglesia, pero Satanás nos estorbó. Eso está en 1 Tesalonicenses 2.18. Esto nos muestra dos cosas importantes. Primero, que el enemigo trabaja activamente para obstaculizar la obra de Dios. Satanás quería evitar que Pablo fortaleciera a esta joven iglesia. Y segundo, que Dios permite ciertas pruebas en su soberanía. Aunque Pablo no pudo regresar, Dios tenía un plan. Pablo no daba por sentado la fe de los tesalonicenses y reconocía que las persecuciones y las pruebas que estaban atravesando podrían desanimarlos y tentarlos a abandonar su compromiso con Cristo. Por eso, en su amor y preocupación, envía a Timoteo para fortalecerlos y animarlos. Timoteo era alguien en quien Pablo confiaba plenamente y su misión era vital:
confirmar que los creyentes se mantuvieran firmes en su fe y alentarlos en medio de sus luchas. El gesto de enviar a Timoteo nos enseña mucho sobre nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo. Pablo entendía que las pruebas podían desgastarlos a estos nuevos creyentes y no dudó en enviar ayuda práctica y espiritual. En nuestra iglesia y comunidades debemos tener el mismo corazón. ¿Cuántos hermanos hoy están enfrentando desafíos que amenazan con debilitar su fe? ¿Cuántos necesitan una palabra de ánimo, una oración o simplemente alguien que camine junto a ellos? Animar en la fe no es solo un acto de bondad, es una expresión del amor de Cristo. Cuando vemos a un hermano en prueba, debemos ser intencionales en buscar maneras de fortalecerlos. Esto incluye orar por ellos, compartir promesas bíblicas que renueven sus esperanzas y, si es posible, ayudarlo con acciones concretas que alivien sus cargas. A veces un simple "estoy aquí para ti" puede marcar la diferencia entre alguien que se siente solo en su lucha y alguien que se encuentra fuerzas para seguir adelante. También debemos recordar que algunos hermanos, debido a las pruebas o tentaciones, pueden haberse apartado de la fe. Aquí es donde entra en juego el llamado a restaurar con amor. Gálatas 6.1 nos recuerda: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Esto no significa juzgar o criticar, sino acercarnos con el mismo amor que Cristo nos mostró a nosotros, sabiendo que todos somos susceptibles a caer. Restaurar a un hermano requiere paciencia, comprensión y un corazón lleno de gracia. Pero ¿qué fue, volviendo al tema, lo que le permitió a la iglesia de Tesalónica no solo que se mantuviera firme, sino que también creciera en medio de esas intensas pruebas? A pesar de las dificultades, la iglesia de Tesalónica no solo sobrevivió, sino que siguió creciendo y fortaleciéndose. Esto fue posible por varias razones. Primero, la base sólida que había dado Pablo en sus enseñanzas. Él no les predicó un evangelio de prosperidad o comodidad, sino que les habló de las pruebas y tribulaciones que enfrentarían por seguir a Cristo. Este enfoque realista le dio una comprensión profunda de lo que implicaba ser cristianos en un mundo hostil. En segundo lugar, su fe estaba profundamente arraigada en una verdadera relación con Cristo. Los tesalonicenses no estaban siguiendo una doctrina superficial, sino que habían experimentado un cambio real en sus corazones. Esa transformación interior les dio la fuerza para mantenerse firmes incluso cuando todo a su alrededor les decía que dieran un paso para atrás. Además, el sentido de comunidad fue clave para que no retrocedieran. Aunque enfrentemos una gran oposición, debemos saber que no estamos solos. La iglesia se mantenía unida y esa unidad les proporcionaba fuerza para seguir adelante. El apoyo mutuo y las oraciones compartidas y el amor fraternal fueron los factores determinantes en su crecimiento espiritual. En medio de nuestras pruebas debemos ser conscientes de que no estamos solos. Y cuando veamos a alguien al borde de la tentación o el desaliento o el desvío, tenemos la responsabilidad de acercarnos con amor y restaurar con humildad. Esto nos muestra cuán importante es para los cristianos animarnos unos a otros en la fe, especialmente cuando atravesemos pruebas difíciles. El gesto de enviar a Timoteo nos enseña mucho sobre nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo. Pablo entendía que las pruebas podían desgastar a estos nuevos creyentes y no dudó en enviar ayuda práctica y espiritual. Aquí surgen unas preguntas importantes. ¿Puede un cristiano genuino
abandonar su fe y volver al mundo? Este es un tema de debate teológico, pero lo que está claro en este pasaje es que Pablo no daba por sentado que los tesalonicenses permanecerían firmes sin apoyo. Por eso tomó las medidas concretas para fortalecerlos en su fe. Pablo sabía que cuando alguien decide seguir a Cristo, entra en conflicto con todo lo que es aceptado por el mundo. Satanás, como el Dios de este siglo, usaba cualquier medio para hacer que los creyentes se desvíen. Aunque nuestra salvación está asegurada en Cristo, las tentaciones y las pruebas pueden llevarnos a momentos de debilidad y por eso es crucial animar y apoyar a nuestros hermanos en la fe. Pablo deja claro que detrás de las pruebas y tentaciones que enfrentamos, y también enfrentaron los tesalonicenses, estaba el tentador Satanás. Su objetivo era hacerlos retroceder en su fe y truncar los planes de Dios. Esto no ha cambiado. Hoy, cada vez que decidimos caminar en obediencia a Cristo, estamos en conflicto con el mundo y con el enemigo. El ejemplo de los tesalonicenses nos muestra que aunque las pruebas son inevitables, podemos mantenernos firmes. A pesar de las dificultades, estos cristianos no solo permanecieron fieles, sino que también crecieron en su fe, trayendo gozo y aliento al corazón de Pablo. Esto nos invita a reflexionar. Hoy quiero invitarte a que pienses en estas preguntas. ¿Qué estás haciendo para fortalecer a tus hermanos en la fe? ¿Eres un Pablo que se preocupa por el bienestar espiritual de los demás o un Timoteo dispuesto a ser enviado para animar y restaurar? ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas prueba de fe? ¿Te acercas más a Dios o te alejas? ¿Qué obstáculo ha usado el enemigo para intentar desviarte de tu propósito en Cristo? Este pasaje del día de hoy nos recuerda que las pruebas o tentaciones son inevitables, pero no debemos enfrentarlas sola. Así como Pablo envió a Timoteo para fortalecer a los tesalonicenses, nosotros también estamos llamados a animar a nuestros hermanos de la fe. Dedicar tiempo a orar por aquellos que estén enfrentando luchas espirituales y buscar de manera práctica apoyarlos. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias por recordarnos que aunque enfrentemos pruebas y dificultades, tú nunca nos dejas solos. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a mantenernos firmes en medio de las tentaciones y los desafíos. Enséñanos a animar a nuestros hermanos en la fe y a ser una luz en medio de la oscuridad. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor y fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. La vida cristiana es un llamado a perseverar, aun cuando el enemigo intente trancar los planes de Dios. Hoy te animo a recordar que las pruebas no son el final, sino una oportunidad para crecer en tu fe y depender más de Dios. Confía en su fidelidad y sé un instrumento para animar a otros en su caminar cristiano. No te rindas, Dios está contigo.